¿Buscas un lugar donde puedas sentir la presencia de Dios y conectarte con otras personas que comparten tu fe? Te invitamos a unirte a Ministerios Pentecostés, Ríos de Agua Viva. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo 133, 1. Nos reunimos todos los domingos de 2 a 4 p.m., lunes y miércoles de 7 a 9 p.m. Estamos ubicados en el 16339 Owen Street, en Madera, California. Para más información, solo llama al 559-974-0713. Te esperamos en Ministerios Pentecostés, Ríos de Agua Viva. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Una vez más leemos la palabra de Dios que dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Poderoso Dios, te damos muchas gracias. Gracias porque tú eres bueno, Dios glorioso, Dios misericordioso. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, bendito Dios, aquí estamos una vez más para bendecirte, para exaltarte, para glorificar tu santo nombre, Padre glorioso. Prepara nuestras vidas, prepara nuestras mentes, nuestros oídos, bendito Dios, todo nuestro ser, Padre Santo. Prepara mis labios, bendito Dios, que sea palabra tuya, Padre glorioso. Yo me aparto de este lugar y te dejo el lugar a ti, Padre glorioso, porque tú eres el dueño de tu palabra, tú eres el dueño de nuestras vidas. Eres tú, bendito Dios, el que quiere hablar a nuestras vidas, Padre Santo. Gracias, Dios poderoso, en tus manos depositamos nuestras vidas. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Tomen sus lugares, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermanos, en esta noche: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Fíjese qué poder, hermanos, tenemos nosotros en la lengua. Si decimos muerte, es muerte. Y si decimos vida, es vida. Aparentemente, hermanos, parece que uno dijera, pues es Dios el que tiene el poder de darnos vida o darnos muerte. No somos nosotros ni es nuestra lengua. Pero ya viéndolo, hermanos, más profundo, Dios pone delante de nosotros la vida y la muerte. Y somos nosotros, hermanos, los que decidimos muerte o vida. El miércoles, hermanos, vi la iglesia llena. Ayer ya estaba un poquito vacía. Y hoy parece que está un poquito vacía también. Y esa es decisión nuestra. Dios pone la vida y la muerte delante de nosotros. Y nosotros pudiéramos decir, hermanos, con nuestros labios, pudiéramos decir: yo quiero vida. Pero a veces, hermanos, nuestras acciones están diciendo muerte, muerte. Pero aquí, hermanos, Proverbios, el proverbista nos dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Empieza hablando de la muerte, pero no está hablando, hermanos, de la muerte física. Porque usted y yo sabemos perfectamente, hermanos, que la muerte física un día tiene que llegar a nosotros. 100% es garantizado de que un día tenemos que morir. La palabra de Dios dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Eso no es la muerte de la que está hablando el proverbista. El proverbista, hermanos, está hablando de la muerte eterna, de la muerte segunda. Y cuando habla de la vida, hermanos, también no está hablando de esta vida. Está hablando de la vida eterna. Jesucristo vino, hermanos, para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, usted y yo, hermanos, tenemos ese libre albedrío, hermanos, para decidir. ¿Por qué nos decidimos? ¿Por la vida o por la muerte?
Y yo sé que humanamente, hermanos, todos dijéramos por la vida. A veces suena hasta ilógico, hermanos, si yo les preguntara, ¿quién quiere muerte? Yo sé que todos levantarían la mano y dijeran, yo no quiero muerte. Pero a veces, hermanos, nos descuidamos y parece que en vez de proclamar vida, proclamamos muerte. Pero sigue diciendo, hermanos, dice, el que la ama, comerá de sus frutos. Y yo creo que usted y yo, hermanos, queremos comer frutos de lo que nuestra lengua confesó mientras estábamos vivos terrenalmente. Si usted y yo, hermanos, confesamos constantemente cosas positivas, cosas de Dios, cosas que edifiquen a otros, hermanos, yo creo que nuestra vida sería mucho más abundante. Pero a veces, hermanos, a veces nuestra lengua nos traiciona. ¿Qué razón, hermanos, tenía el apóstol Santiago cuando dedica un capítulo completo a hablar solamente de la lengua? Yo creo que usted conoce ese capítulo donde el apóstol Santiago, hermanos, dedica todo ese capítulo a la lengua, un miembro pequeño. Tan pequeño, hermanos, que a veces nos hace fallar delante de Dios. Si quiere buscarlo, hermanos, vamos a buscar Santiago. Santiago 3. Y mientras busca Santiago 3 o mientras encontramos Santiago 3, glorifique el nombre de Dios. Use su lengua. Acuérdese que el capítulo completo, hermanos, está dedicado a la lengua. Y aunque vamos a ver bíblicamente, hermanos, cómo el pueblo de Israel, una vez más, hermanos, ayer se acuerda que hablábamos de los patriarcas. Santiago 3:10 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Por qué no debe de ser así? Porque si nosotros, hermanos, ya conocemos la palabra de Dios, ya conocemos el capítulo 3 de Santiago, sabemos para qué Dios nos dio la lengua, para qué nos las dio, para glorificar el nombre de nuestro Dios. Para glorificar, y lamentablemente, hermanos, créame que en la iglesia nos quedamos. Y allá afuera, no es mentira, hermanos. Es una verdad que la palabra de Dios, apenas ayer mencionaba que la palabra nos confronta. Nos pone el espejo, hermanos, de Dios enfrente de nosotros y decimos, ¿tanto así estaré? Yo sé que nos podemos justificar, hermanos, y podemos decir, yo no haría eso. Pero a veces sí lo hacemos, hermanos. La palabra de Dios dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Dice el 9, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Porque yo sé, hermanos, que nuestra humanidad nos traiciona. Venimos, hermanos, de una cultura tal vez maldiciente, de un mundo que nos rodea, que constantemente, hermanos, están maldiciendo al prójimo, están maldiciendo al aire, al sol, a cualquier cosa, están maldiciendo. Y se les olvida, hermanos, que el sol Dios lo mandó para nuestro beneficio. El frío también Dios lo manda para nuestro beneficio. Pero dice que con esa lengua, hermanos, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. A veces, hermanos, con la lengua matamos y con la lengua bendecimos. Y parece que es más. A veces nosotros decimos, Dios le bendiga. ¿Se fija? Dios les bendiga. Es mucho mejor, hermanos. Se oye mejor. O los ofendo cuando les digo Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Si le estoy diciendo Dios le bendiga, es porque quiero que Dios le bendiga. Mire,
En Ezequiel 24, hermanos, Dios es un Dios sabio, hermanos, un Dios de sabiduría, hermanos. En Ezequiel 24 vamos a leer, hermanos, una porción de la palabra y vamos a ir viendo cómo hasta dónde, hermanos, hasta dónde llega el ser humano. Ezequiel 24, ¿ya lo tiene? Dice la palabra de Dios: vino a mí palabra de Jehová en el año 9, en el mes 10, a los 10 días del mes, diciendo. Esto, hermanos, estas fechas suenan exactas, suenan, hermanos, perfectas. Ni un minuto más, ni un minuto menos, ni un día más, ni un día menos. Vino a mí palabra de Jehová en el año 9, en el mes 10, a los 10 días del mes, diciendo: hijo de hombre. Ezequiel se identificaba, hermanos, constantemente él decía: hijo de hombre, escribe la fecha de este día. El rey de Babilonia puso sitio a Jerusalén este mismo día. Esto ya lo había hablado, hermanos, ya lo había hablado Jeremías. Y Jeremías explica, hermanos, todo este acontecimiento que Nabucodonosor, hermanos, sitió al pueblo de Israel. Nabucodonosor, hermanos, un rey pagano, un rey soberbio, un rey que se jactaba porque él había construido Babilonia. Pero por otro lado, hermanos, estaba el pueblo de Israel. Para ese tiempo, hermanos, Israel estaba rodeada con un muro. Y el pueblo de Israel, hermanos, se sentía tan seguro dentro de la ciudad. Lo tenían todo, tenían murallas, tenían la palabra de Dios, confiaban, entre comillas, de que Jehová de los ejércitos era su Dios. Ellos confesaban con sus labios que Dios era su Dios. Y lo decían, hermanos, lo decían con sus labios en las esquinas, en los templos, en las sinagogas. Lo decían, hermanos, sin titubear. Ellos sabían perfectamente que Dios era su Dios. Conocían la palabra de Dios. Pero hay peros. Entonces Ezequiel recibe esta palabra y dice: hijo de hombre, escribe la fecha en este día. El rey de Babilonia puso sitio a Jerusalén este mismo día. Y habla por parábola a la casa rebelde y diles. Yo no quisiera ser profeta, hermanos. Yo no sé, hoy en día, hermanos, se levantan muchos profetas. Pero aquí en la palabra de Dios, hermanos, Dios ponía en aprieto, en apuros a los profetas. Porque había reinos, hermanos, reinos poderosos. Reinos que no les gustaba la palabra de Dios. Reinos que se jactaban o confiaban en su propia fuerza. Pero aquí, hermanos, Dios le habla a Ezequiel y le dice: habla por parábola a la casa rebelde y diles: así ha dicho Jehová el Señor. Yo me quería traer, nomás que eran muchas cosas, hermanos, para traérmelas, y mejor no me las traje. Me quería traer una olla, me quería traer una estufa, me quería traer la leña, pero nomás fue un pensamiento. Pero aquí, hermanos, Dios le dice a Ezequiel: habla por parábola. ¿Por qué por parábola? Para que el pueblo entienda, hermanos, realmente que a veces tomamos en poco, o a veces pasamos por alto y nos jactamos y decimos: somos cristianos. Y se nos olvida, hermanos, que la palabra de Dios también dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Es horrendo, hermanos, caer en manos de un Dios vivo. Gracias a Dios, hermanos, que ya no estamos bajo la ley. Ahora usted y yo estamos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero a veces, hermanos, abusamos de esa gracia y nos comportamos como si no hubiera gracia. Aquí, hermanos, Dios le dice a Ezequiel: así ha dicho Jehová, pon una olla, ponla y echa también en ella agua.
Quisiera explicar esto, hermanos, pero yo sé que ustedes todos los días en las mañanas ponen una olla y le echan agua, entonces eso no necesito explicarlo. Sí saben qué es una olla, sí saben qué es el agua, ¿verdad? No, casi no. Bueno, 2 o 3 sí saben, pero dice, pon una olla y echa también en ella agua. Junta sus piezas de carne en ella, todas buenas piezas. Porque Dios, hermanos, créame que en cada iglesia, hermanos, Dios pone buenas piezas. Usted y yo somos buenas piezas. Somos algo, hermanos, en la obra de Dios. Jesucristo constantemente dijo, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Y constantemente, hermanos, Dios nos dice, ¿para qué nos llamó? Que eso quiere decir, hermanos, que somos buenas piezas. En Jerusalén, hermanos, había buenas piezas. Pero cuando el hombre, hermanos, confía en sí mismo, cuando el hombre piensa que ya está seguro en la ciudad, ya tiene murallas, conoce la palabra y conocen a Dios, entre comillas, se siente seguro la gente. Pero es necesario, hermanos, estar constantemente. La palabra de Dios nos recuerda constantemente que usted y yo, hermanos, si estamos aquí, es por la misericordia de Dios, hermanos. No es porque usted y yo decidimos buscar a Dios, porque Él nos buscó a nosotros, no nosotros a Él. Entonces dice, habla por parábola a la casa rebelde y diles, así ha dicho Jehová el Señor, pon una olla, pon en ella también agua, junta sus piezas de carne en ella, todas buenas piezas, pierna, espalda, llénala de huesos escogidos. Toma una oveja escogida y también enciende los huesos debajo de ella. Haz que hierva bien. Cuece también los huesos dentro de ella. Pues así ha dicho Jehová el Señor. Ay de la ciudad de sangres, de la olla herrumbrosa, cuya herrumbre no ha sido quitada. Porque sus piezas por pies, pon pues sus piezas por sus piezas, sácala, sin echar suerte sobre ellas. Esto, hermanos, es un juicio de Dios. Y usted y yo sabemos, hermanos, que Dios es un Dios justo. Un Dios, hermanos, que no quiere que la humanidad se pierda. Al contrario, hermanos, Dios quiere que todo el mundo sea salvo por Él. Mire, hermanos, esto le costó la vida al pueblo de Israel. En Ezequiel 11, hermanos, en Ezequiel 11:2, vemos lo que llevó al pueblo de Israel esto. Dice Ezequiel 11:2, dice, y me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo. Ya dentro de Jerusalén, hermanos, había hombres, entre comillas, que conocían la palabra de Dios. Había rabinos, había teólogos, había gente preparada, hermanos, que enseñaban la palabra de Dios. Pero aquí en Ezequiel 11 dice, me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo. En el 3 dice, los cuales dicen, no será tan pronto. Como hoy en día, hermanos, hoy en día la gente, se le dice a la gente, Cristo viene, y seguramente contestan, no creo que sea tan pronto. Apenas estamos en el 2023 y eso se ha dicho desde antes, no creo que sea tan pronto. Dice en el 3, los cuales dicen, no será tan pronto. Edifiquemos casas, esta será la olla, y nosotros la carne. ¿Qué decíamos? Que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. ¿Qué decidieron ellos?
claramente dice, esta será la olla y nosotros la carne. ¿Quién lo dijo? ¿Dios? No, ellos lo dijeron. Y Dios oye, hermanos. Dios oye. Decíamos ayer, hermanos, de que nuestro Dios está en todo lugar. Él es un Dios omnipresente, omnisciente y omnipotente, hermanos. Él se merece toda la honra y toda la gloria, hermanos. Aquí, hermanos, podemos ver que Dios oyó estas palabras. Ellos, a pesar de que conocían la palabra de Dios, maquinaban perversidad y daban en esta ciudad mal consejo. Imagínense, ¿dónde iba a caer Jerusalén, hermanos? El pueblo escogido de Dios iba a caer en las garras del enemigo, hermanos. Y hoy no es la excepción, hermanos. El pueblo de Dios está viviendo, se puede decir, bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, está dispuesto a defendernos de las garras del enemigo. Él nos liberó, Él nos hizo libres, Él nos dio, hermanos, nos está dando vida en abundancia. Pero nosotros, hermanos, a veces, tal vez por nuestra insensatez o por nuestra falta de conocimiento o por falta de temor a Dios, hacemos cosas, hermanos, que no le agradan a Dios. Esta gente, hermanos, eran hueso escogido, eran carne escogida, era de lo mejor, hermanos. Dios los había apartado, los había puesto en Jerusalén, pero con un propósito, hermanos. Si a nosotros, hermanos, Dios nos llamó para ponernos en una iglesia, es con un propósito, hermanos. Es primeramente para bendecirle. Que nuestra lengua esté constantemente, hermanos, alabando el nombre de nuestro Dios. Que nuestra lengua esté cantando salmos, hermanos. Esto parece, hermanos, parece una fantasía, parece una poesía romántica. Dice: toma una oveja escogida y también enciende los huesos debajo de ella. Haz que hierva bien. Haz que hierva bien. Cuece también los huesos dentro de ella. El propósito de Dios, hermanos, ahora al mismo Ezequiel le dice: ok, ya oíste, ya vistes que dijeron eso. Ellos mismos se buscaron su maldición. Ahora ve y diles, llévales una olla, pon la olla, échale agua, algo tan fácil como para que todos entendiéramos, hermanos. Imagínese a Ezequiel poniendo una olla y todo el pueblo de Israel. ¿Qué nos va a cocinar? Porque inmediatamente pensamos, ¿verdad? Cuando vemos una olla decimos birria, barbacoa, menudo, caldo de pollo. Eso inmediatamente vemos que alguien trae una olla o por lo menos frijoles, pero inmediatamente pensamos en comida. Yo me imagino que Ezequiel trae la olla, le pone agua, le pone la leña abajo y deja, hermanos, que la olla les explique. Imagínense, hermanos, cuánta paciencia de parte de Dios, hermanos. Imagínense que Dios traiga por aquí algo así parecido, una olla y nos explique. Y nosotros tal vez sin entender, pues, ¿qué nos quiere decir Dios? Pero, dice el 8, habiendo pues hecho subir la ira para hacer venganza, yo pondré su sangre sobre la dura piedra para que no sea cubierta. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: ay de la ciudad de sangre, pues también haré yo gran hoguera, multiplicando la leña, encendiendo el fuego para consumir la carne y hacer la salsa, y los huesos serán quemados. Todo esto, hermanos, suena como a carne asada, suena como a taquitos, suena como a comida. Pero no es comida, hermanos. No es comida. Dios nos quiere dar a entender qué realmente quiere Dios de su pueblo. ¿Para qué Dios nos dio la lengua? Para exaltarle,
para glorificarle, para vida y no para muerte, hermanos. Jesucristo cuando vino, hermanos, Él constantemente, Él proclamó vida. Y no solamente una vida a los 70, 80 años, hermanos. Él nos habló constantemente de una vida eterna. De una vida por los siglos y los siglos. Una vida donde usted y yo no veremos más muerte, hermanos. Una vida donde usted y yo vamos a estar alabando y exaltando el nombre de nuestro Dios 24 horas al día, diciendo aleluya, gloria a Dios, gracias por tu sacrificio. Imagínense, hermanos, Él constantemente nos habló de vida eterna, hermanos. Este pueblo, hermanos, el pueblo de Israel, qué bueno que Dios nos deja estos ejemplos, hermanos, para que usted y yo veamos cómo fue consumido el pueblo de Israel. Y no caigamos en ese juego, hermanos. Yo me imagino que ellos ya habían caído en un juego de religión. Venir, reunirse por costumbre, reunirse por ¿qué podemos decir? Ellos ya se reunían porque era día de servicio, pero ya se reunían nomás por costumbre, por religión, pero estaban lejos de Dios, hermanos. ¿Dónde íbamos en el 10? Multiplicando la leña y encendiendo el fuego para consumir la carne y hacer la salsa, y los huesos serán quemados. Asentando después la olla vacía sobre sus brasas para que se caldee y se queme su fondo y se funda en ella su suciedad y se consuma su herrumbre. Herrumbre, hermanos, es un tipo óxido. Yo sé que a veces, hermanos, hay personas que les gusta coleccionar y por ahí tienen una olla de colección. Y el que no sabe, pues inmediatamente una olla vieja yo la tiraría. Pero hay gente, hermanos, que le tiene gran aprecio, sabe que esa olla cuesta, aunque sea una olla oxidada. Dice que en vano se cansó y no salió de ella su mucha herrumbre. Solo fuego será su herrumbre consumada. Y en tu inmunda lujuria perecerás, porque te limpié y tú no te limpiaste de tu inmundicia. Nunca más te limpiarás hasta que yo sacie mi ira sobre ti. ¿Sabe que decíamos que Dios, hermanos, es un Dios bueno? Pero a veces, hermanos, la palabra nos explica también que Dios es fuego consumidor. Y aquí, hermanos, dice que para que esa herrumbre se pueda consumir, es solamente que haya fuego constantemente, hermanos, debajo de esa olla. Un fuego constante, un fuego consumidor, un fuego de Dios, porque el fuego de Dios, hermanos, purifica. El fuego de Dios no consume, hermanos. El fuego de Dios purifica. Y si Él nos llamó, hermanos, a su casa, si Él nos llamó a su redil, si Él nos llamó a ser parte de su pueblo, es para purificarnos, hermanos. Que usted y yo andemos por la calle purificados, que nuestra lengua no cese de alabar a Dios, que nuestra lengua, hermanos, que nuestro pensamiento, que todo nuestro ser, hermanos, sea para exaltar el nombre de nuestro Dios. Imagínense, hermanos, que usted y yo seamos una Biblia andando, una luz prendida en medio de este mundo oscuro, hermanos. Este mundo, usted y yo sabemos que está por naturaleza oscuro. La gente no quiere oír de Dios. Pero así estaba Jerusalén, hermanos. Así estaba Jerusalén. Y no quiero imaginarme, hermanos, no quiero ni pensar que la iglesia está pasando por esos valles de sombra, hermanos. Imagínense. Se dice que la iglesia va a pasar una ¿cómo se llama esto? Una apostasía. Se dice que la iglesia va a pasar una apostasía. Y yo sé que usted y yo sabemos, hermanos, que ya estamos viviendo esos tiempos. En las iglesias, hermanos, ya se mira la apostasía.
Se mira, hermanos, de una manera o de otra, pero ya unos salen con pañuelos ungidos, con chicles ungidos, con manguera, quién sabe qué. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. Y si usted y yo, hermanos, no ponemos en práctica la palabra de Dios y en vez de declarar vida, declaramos muerte, pues vamos a morir, hermanos. ¿Qué decía Proverbios? La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Israel dijo, esta es la olla y nosotros la carne. Y así fue. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama, comerá de sus frutos. Si nuestra lengua dice cosas buenas, si nuestra lengua dice, declara victorias de Cristo, declara todo lo que Dios ha hecho por nosotros, seríamos personas vivas, hermanos. Personas que solo en todo lo que hagamos, primero Dios. Primero Dios. Sabe que la gente del mundo, hermanos, mucha gente que ni siquiera ha leído la palabra de Dios, pero por costumbre, siempre cuando va a hacer algo, dice, primero Dios. Allá nos vemos mañana, primero Dios. Y nosotros estamos perdiendo los principios, hermanos. Que Dios nos ayude y que en todo lo que digamos sea positivamente, hermanos. Sea vida. Porque usted y yo, hermanos, a nosotros Dios nos dio vida. Y vida en abundancia, hermanos. Así que póngase de pie. Les dije que nos íbamos a ir temprano. Y nos vamos a ir temprano. Así que incline su rostro, hermanos, y vamos a orar para ser despedidos de este lugar, pero no de la presencia de Dios. Poderoso Dios, te damos muchas gracias. Gracias, Dios poderoso, Dios misericordioso. En el nombre de tu amado Jesucristo, bendito Dios, tú eres el centro de nuestras vidas, Padre bendito. Tú viniste, bendito Dios, a darnos vida y vida en abundancia, Padre Santo. Ayúdanos, bendito Dios, que nuestra lengua no cese de adorarte, Padre Santo. Porque el sacrificio que hiciste, bendito Dios, en esa cruz del Calvario no fue un sacrificio vano, Padre Santo. Y fue ese único sacrificio que hiciste. No vas a hacer otro más, Padre glorioso. Así que ayúdanos a aprender, Padre glorioso, que cuando venimos a tu casa, bendito Dios, venimos dispuestos, Padre glorioso, a usar nuestra lengua, nuestras manos, nuestros pies, nuestra mente, todo nuestro ser, bendito Dios, te pertenece, Padre Santo. Oh Dios poderoso, ayúdanos, bendito Dios. El pueblo de Israel, Padre glorioso, fracasó, bendito Dios, porque ellos declararon, bendito Dios, una olla y la carne. Bendito Dios, si tú dices que en nuestra lengua está el poder de vida y de muerte, Padre Santo. Ayúdanos a declarar vida, Padre Santo. Aunque veamos las cosas difíciles, es vida, Padre glorioso, porque tú eres vida, bendito Dios, y tú eres un Dios de vivos y no de muertos, Padre Santo. Gracias, Dios poderoso. Vamos a ser despedidos de este lugar, pero no de tu presencia, Dios bendito. Llévanos con bien, Padre glorioso, en el nombre de tu amado Jesucristo. Gracias, Dios poderoso. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.
¿Buscas un lugar donde puedas sentir la presencia de Dios y conectarte con otras personas que comparten tu fe? Te invitamos a unirte a Ministerios Pentecostés, Ríos de Agua Viva. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo 133, 1. Nos reunimos todos los domingos de 2 a 4 p.m., lunes y miércoles de 7 a 9 p.m. Estamos ubicados en el 16339 Owen Street, en Madera, California. Para más información, solo llama al 559-974-0713. Te esperamos en Ministerios Pentecostés, Ríos de Agua Viva.